Bienvenidos, buenas tardes, seguimos con estas entrevistas en El Grito del Vulgo. Estamos entrevistando a personas que relativamente son importantes y que además están, quiero pensar, en la cúspide pues, de sus respectivas carreras. Hoy nos venimos a lo grande porque pues, también decía Séneca que sin ambición individual no existirían los héroes. Entonces nosotros ambicionamos verdaderamente a lo grande. Antes de entrevistarlo tenemos un ejercicio con todos los entrevistados de que les dedicamos una cita. A usted le va a tocar a Nicolás Maquiavelo y empezamos con la cita y ya le hago la presentación formal. Ok. Maquiavelo decía que aunque el engaño sea detestable en otras actividades, su empleo en la guerra es laudable y glorioso, y el que vence a un enemigo por medio del engaño merece tantas alabanzas como el que lo logra por la fuerza, y probablemente merece un poquito más. Está con nosotros el presidente Carlos Ignacio Mier Bañuelos, presidente de Tecamachalco, poblano, orgullosamente poblano. Sí, poblano de corazón. Bienvenido, muchísimas gracias, supongo que está muy ocupado. Pues no, siempre tengo tiempo para entrevistas de este nivel, Muchas como gracias. el de ustedes, que además a mí me gusta que vengan de otros lugares, como ustedes vienen de la ciudad de Puebla. Claro. Que vengan aquí a Tecamachalco y que den fe de cómo estamos viviendo en este municipio, que es un municipio muy grande históricamente hablando, culturalmente hablando, y con una trayectoria, por así decirlo, industrial, privilegiada sobre, digamos, incluso muchos municipios del estado de Puebla. Entonces, nuestra vocación industrial, nuestra vocación agrícola, es lo que en los años 70, 80 y 90 hicieron de esta ciudad una ciudad de referencia regional. El político, muchas veces yo pienso que como el futbolista, tiene como ya las respuestas aprendidas, ¿no? Como que es muy fácil llegar a hacer entrevistarlos, pero nosotros vamos a ver si, entre la pretensión que nosotros tenemos en el canal, vamos a ver si podemos llegar un poquito más allá de conocer como la figura pues, que tenemos del presidente. Sí, vamos a ver si podemos llegar un poquito más a fondo con usted. La ideología de Ignacio Mier, como persona, coincide con la de su partido político, la de su coalición. Retomo lo que decías de Maquiavelo, de el florentino, un gran asesor, consejero. No tuvo, por así decirlo, la oportunidad de ser gobernante, pero siempre fue el consejero de todos los gobernantes, por lo menos de su natal Florencia, pero también de papas, como Borgia, Rodrigo Borgia. Él estuvo con la familia los Sforza, con los Medici, Claro. con familias muy importantes italianas. Maquiavelo fue consejero y no siempre el asesor, el consejero, coincidía con la ideología de sus jefes o de sus patrones, pero él siempre privilegiaba que a sus jefes, a sus patrones les fuera bien y que su gobierno acabara en buenos términos, que su gestión acabara en buenos términos. Entonces, algo así pasa en muchos partidos. No siempre los militantes van a coincidir del todo con sus partidos, pero siempre van a procurar que a sus partidos les vaya bien. Claro. Entonces, yo no me considero un Maquiavelo, yo me considero un leal de mis convicciones, un leal de las ideologías a las cuales yo siempre me he inclinado, que es una ideología de izquierda. Yo quiero decirte que nunca me he afiliado a algún partido político, nunca. Cuando fui diputado local, yo tenía 31 años, y recuerdo que fui por el Partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierda, el partido que le da vida a Morena, del cual nace Morena. Y a su vez, si nos vamos un poquito para atrás, el PRD, que es el partido que le da vida a Morena, nace de una decisión, de una
por así decirlo, diáspora de militantes del PRI que no quedan conformes con las decisiones de un partido que era un partido hegemónico, un partido monolítico, que solamente obedecía las decisiones del presidente de la República en turno, y que sus militantes deciden formar un partido diferente, que es el PRD. Claro. Y así nos podemos ir a la historia y retomar que todas las nuevas creaciones vienen precisamente del grupo dominante, de la ideología dominante. Entonces, tu servidor no pertenece a ningún partido político, aun cuando ya fui diputado local, ahora presidente municipal. Sin embargo, sí quiero decirte que estoy ya en vías de afiliarme al partido de Morena, porque coincido en cada uno de los estatutos, mejor dicho, del contenido de los estatutos. Tiene un articulado muy pequeño, sus estatutos son menos de 30 artículos, pero la verdad es que son muy coincidentes con mis convicciones. ¿Cuál es la ideología primordial del partido de Morena? Es servirle al pueblo y no servirse del pueblo. Esa es mi máxima, que a mí me orienta a pertenecer y a pensar ya en breve en afiliarme a Morena. Como te reitero, no estoy afiliado, yo fui candidato ciudadano, como lo fui cuando en el PRD, pero creo que ya es tiempo de también ir generando una especie de relación más vinculatoria con el partido que yo considero, al día de hoy, al menos al día de hoy, que es el partido que representa realmente la causa social de México. Usted nos dice que usted completamente se identifica con una ideología de izquierda, sí. Es decir, pondera el bien común por el bien individual. Sí, correcto. En este 2022 o en épocas elecciones, es decir, me refiero como al tiempo presente, todavía se habla como promesas de campaña, digo, no necesariamente usted, de manera general, de llevar a comunidades como luz eléctrica, agua potable, todos estos servicios que en 2022 a veces causa escozor decir, ¿cómo no tienen estos servicios? ¿No es un exceso en una campaña política prometer algo que debería ser completamente un servicio ya como de primera y que tendrían que tener como todas las comunidades, digo, de principio? Ahí cómo entra la ideología de izquierda, es decir... bueno, mira, nosotros, recordarás, venimos de un gobierno hegemónico de 70 años que fue el PRI, luego pasamos a una transición política con el Partido Acción Nacional, que duró 12 años, después con una bola mercadológica impresionante que fue el expresidente Peña Nieto y que abanderaba al PRI. Realmente yo creo que no hemos logrado la transición hasta entonces, es decir, hasta el año 2018. Con Morena. Con Morena. No lo habíamos logrado con el PAN. El PAN y el PRI, hoy lo vemos, son lo mismo. Exactamente sí, lo mismo. Cuenta, sí. Solamente que unos están pintados de color azul y los otros de color verde, blanco y rojo. De ahí en fuera no hay otra diferencia. Han votado juntos las grandes reformas estructurales, que más que reformar para bien el país, fue una reforma para el bienestar de unos cuantos intereses extranjeros, de privados que no tenían ningún interés en México más que saquearlo económicamente a través de empresas que se convirtieron en monopolios y que a la fecha siguen funcionando, que es lo lamentable, por ejemplo en temas de energía eléctrica. Entonces, yo más bien creo que la real transición se dio en el 2018 y esa transición pues no tiene más de 5 años, tiene 3 años y medio cuando se dio esta transición. Es muy difícil el cambiar un país que viene con 70 del PRI más otros 18 de la misma, PAN, digamos, de la misma mafia que formaba y que conformaba el partido. Pues imagínate, venimos de 88 años de un mismo grupo político, dividido en varios partidos, pero el mismo grupo político, y que hoy a Andrés Manuel López Obrador le ha correspondido
el echar para adelante, el sacar adelante pues este país con tantos rezagos como lo dices, pero también con muchos avances, o sea, no todo es rezago. Hay cosas que sí han avanzado, pero cosas como tan básicas como lo es la energía eléctrica, que no hay comunidades que no tienen aún el servicio, pues obviamente es de considerarse como un rezago brutal. Pero no se podría presumir, o digo, no sé hasta qué punto, el presumir, no sé, algún país o algunos estados completamente industrializados que generan mucho Producto Interno Bruto, que son principales economías de México, cuando en realidad seguimos teniendo comunidades así con completos rezagos. Esa desigualdad es la que sigue avanzando y obviamente pues, si entendemos que en 3 años no se puede como solucionar eso, ¿por qué seguimos viendo que muchas veces el partido en turno, los gobernantes en turno, se siguen enfocando en eso, en industrializar? A veces lo comentamos en la comunidad del Grito del Vulgo, decimos que muchas veces ya Puebla termina siendo como la periferia termina siendo como la Puebla Gabacho. Pero si nos vamos nada más de Angelópolis 30 minutos adentro, pues terminamos encontrando comunidades completamente todavía alejadas de esa utopía que se trata como de pintar por fuerita. Esa desigualdad sigue permeando y sigue también trayendo todo el detenimiento o el freno de mano para que una población salga adelante. Desde luego. Y fíjate que precisamente es lo que el gobierno, la ideología del partido de Morena, como gobierno, pretende. Igualar las circunstancias de todas y todos los mexicanos. Es la misma ideología que yo tengo y que precisamente estamos echando a andar. Venimos haciendo obras de afuera hacia adentro, de la periferia hacia el centro. Estamos abarcando los lugares de mayor rezago para ponerlos al corriente de las comunidades con menor rezago. Entonces, ¿para qué? Para que por lo menos aquí en el municipio que yo hoy encabezo como presidente municipal, esa ya no sea una promesa de campaña. El hecho de vamos a poner en condición de las mismas circunstancias e igualdad a las comunidades más rezagadas. Esa promesa de campaña ya no exista. ¿Por qué? Porque todas están al mismo nivel. Obviamente podría considerarse algo idílico, una utopía, es decir, todas, seguramente no serán todas, pero sí te puedo decir que la gran mayoría de las comunidades que tienen el rezago van a estar a niveles y en condiciones idóneas para poder vivir. Nosotros iniciamos la conversación y yo le decía que relativamente es usted un político muy joven, a diferencia como de por sí el sistema que se conoce. ¿Cuáles son los mayores contrastes de esta nueva era política? Porque así como usted podemos ya encontrar como varias personas que ocupan lugares importantes, pero que ya supongo que hay un choque generacional, porque lo hay en la sociedad en otros temas. ¿Cuáles son los mayores contrastes que usted encuentra? Pues mira, realmente hay políticos viejos, ¿no?, que son jóvenes, políticos viejos, y hay viejos políticos. Yo creo que la edad no tiene o no es un factor que defina la ideología de un gobernante. Yo más bien creo en función a la formación educativa, las condiciones impropias del gobernante, a la formación ideológica, pero también a la formación política. Yo creo que esas 3 condiciones son las que definen a un político, a un funcionario, a un gobernante: su formación educativa, su formación ideológica y su formación política. Si ellos tuvieran una formación política con viejos políticos o con políticos cuya edad es, digamos, menor a 50, pero con una ideología digamos, anquilosada, obsoleta, pues todos ellos que se formaron con este gobernante seguramente van a repetir los mismos criterios. Entonces, yo te podría decir que yo me considero un político joven, con una formación de un viejo político, porque a mi edad
que son 39 años, pues yo ya he tenido los cargos como si yo ya tuviera tal vez 50 años. Más camino Yo ya fui recorrido. diputado local, ya fui director en el estado de un organismo público descentralizado, hoy soy presidente municipal y te puedo decir que hay personas que a los 52 empiezan sus carreras políticas, que son presidentes municipales y en ese sexenio se vuelven hasta gobernadores y empiezan tarde su carrera política. Por eso yo te digo que yo tengo la formación de un político joven, con ideas frescas, una idea renovada, de una izquierda, yo te podría decir, una izquierda progresista, una izquierda de avanzada y con una trayectoria de un viejo político, porque sí, empecé muy joven, yo empecé a hacer política desde los 19 años y mi primera oportunidad de ser candidato fue a los 30 años y fui diputado muy joven, a los 31, he sido el diputado local más joven que ha tenido Tecamachalco y al día de hoy soy el tercer presidente más joven, pero eso sí, el presidente con mayor número de votos en la historia de Tecamachalco. Entonces, no por haber tenido ya a mi edad una trayectoria de alguna forma importante, mi ideología sea anacrónica. Mi ideología, la verdad es que es de vanguardia, incluso criticada, porque aquí, pues obviamente, muchas veces están acostumbrados algunos actores políticos a la política tradicional, conservadora, de antaño, y yo no soy así. Yo, por ejemplo, quiero ponerte un ejemplo. Voy a convocar convoqué, mejor dicho, a foros de participación ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Nunca se había hecho, nunca habían convocado a la sociedad. Que ahora sí la gente tuviera el poder de decir. Decisión, de hablar, de opinar, de decir, de decidir. Entonces, varios expresidentes me decían, ¿cómo haces eso? Eso nunca se lleva a cabo, eso no se debe de realizar. Sí se lo dijeron así de manera muy directa, de Frontal. pérdida de tiempo, recursos. Como consejo, ¿no? Que me daban. Y yo... Toda la política de la vieja guardia. Y luego yo decía, híjole, como me lo dijeron, haz de cuenta, 3, 4 días antes de llevarlos a cabo los foros, y yo decía, pues es que a veces más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Claro. Y ese era un riesgo que yo tenía y que decía, en cualquier momento un foro se va a salir de control y entonces no vamos a llegar a acuerdos y va a ser un plan municipal de desarrollo accidentado. Pero gracias a Dios no fue así, gracias a la madurez de la sociedad, porque yo también creo que la sociedad ha madurado muchísimo políticamente y socialmente y culturalmente. Hoy el voto es mucho más crítico, es mucho más razonado, es mucho más pensado. La participación social y ciudadana es mucho más sensata de lo que antes era. Antes, la verdad es que la sociedad lo arreglaba pues a golpes, a gritos y a sombrerazos, en los años 60, en los años 70. Todavía hay algunos piensan que se puede arreglar las cosas, o que la manera de arreglar las cosas es así. Y la formación de los viejos políticos por eso es que están ciscados, porque decían, no, es que así se arreglan las cosas, no creo que cambie. Hoy no es así. Hoy la gran mayoría, no todas, la gran mayoría de los conflictos sociales se arreglan mediante el diálogo. El diálogo. Es real. Obviamente, cuando hay... dice una frase que yo evoco mucho de un cantante de Calle 13, que ahora es vocal, bueno, es solista, es Residente, claro. Residente, que en una de sus canciones dice que cuando la tiranía es ley, la revolución es orden, y es real. Cuando hay un tirano en la silla de gobierno, en la presidencia, en la gobernatura, en la presidencia de la República, pues, ¿qué esperas de tu pueblo? Que te hagan una revolución cuando hay una tiranía. Entonces, me queda muy claro eso, y yo por ello creo que hoy, si uno no se comporta con las viejas costumbres y los viejos mecanismos de autoritarismo que existían, tu sociedad va a obedecer y va a estar acorde a lo que tú plantees. Vámonos un poquito más atrás. Usted me dice, soy el presidente de Tecamachalco más joven. El tercero más joven. El tercero más joven y con más votos. O el que ha sido elegido con Eso sí, la mayor cantidad de votos. El más votado. Eso ya está por default, digo, al tener eso, pues ahora tiene el cargo. De manera personal de manera sincera, ¿cómo se siente usted? Y fíjate, pero, o sea, hago un paréntesis, es la segunda vez que participo en una presidencia municipal aquí en Teca.
y fui el más votado, mejor dicho, el presidente que no ganó y más votos tuvo, ahorita que dices esto. Ajá. Es decir, el perdedor con mayor número de votos y el ganador con mayor número de votos también. ¿Cómo, en esa parte, muy individual, muy de usted, cómo sale, cómo se siente Ignacio Mier? Pues muy satisfecho, porque... Independientemente del cargo que obviamente ganó. Fíjate que muy bien, porque a pesar de que ha habido bemoles, como cualquier administración que tiene sus bemoles, pero yo te puedo decir que hay mucho más aciertos que bemoles, que problemas, que inconvenientes. Entonces, hoy la sociedad se está dando cuenta del cambio, la sociedad sí realmente me lo dice en las calles, me lo comentan, que las cosas están mejorando. Obviamente no llegas con la varita mágica a resolver todo en un día, en 30 días, pero hoy a 100 días la gente empieza a notar que las cosas sí se están haciendo diferentes. Tenemos problemas muy añejos, como la inseguridad, que no lo puedo resolver en 30, 90 o en 120 días, que me va a llevar, pero que hoy ya la gente empieza a verlo, y no nada más en la percepción, también en el índice de delitos. Han bajado el 50%, 49.8% para ser exacto, el índice delictivo en Tecamachalco respecto al anterior gobierno. Entonces, pues lo que creo es que si seguimos así, con esta dinámica de trabajo, con este ritmo, pues vamos a llegar a realmente hacer historia, y yo siempre lo he dicho y me gusta repetirlo, me he comprometido en ser el mejor presidente en la historia del municipio de Tecamachalco. Eso es muy ambicioso. Muy ambicioso, y eso es un incentivo. Además. Es un gran incentivo que yo debo de tomarlo para todos los días salir a dar mi mejor esfuerzo a la calle. Ahora, nos dice que ha iniciado muy joven en la política. Ha tenido la oportunidad de trabajar con personas de su edad, poquito mayores y mucho más grandes. ¿Podría responder si ha cambiado la manera de hacer política, teniendo como todos estos contrastes de edad? De manera radical, muy radical. O sea, hay políticos que son efectivos aún con la política de su formación de antaño, ¿no? Antigua. Y hay políticos jóvenes que llevan otro tipo de prácticas, que llevan otro tipo de acciones de gobierno y que son también muy eficientes. Yo, fíjate, lo que hago es, generalmente, las prácticas que dieron resultados, mantenerlas. Y las prácticas que no dieron resultados, pues hacerlas a un lado y llevar a cabo prácticas que sí den resultado, aun cuando no sean aun cuando sean nuevas, por decirlo. Entonces usted llega al cargo y no llega con esta idea completamente de soberbia de decir, bueno, es mi gobierno, todo lo demás no existe. Usted sí tomó, esto sí sirvió, esto no me sirvió, afuera. Esto nosotros lo vamos a implementar. Sí tomó como todo el pasado, sí, no, antes de que lo condenara otra vez la historia. Claro, no, por ponerte un ejemplo de algo que tomé y algo que no tomé. Algo que tomé fue en materia de servicios públicos. A un elemento, un trabajador de las administraciones anteriores, no de la pasada inmediata, sino de las anteriores, que venía de trabajar 11 años en el tema de servicios municipales. Es un señor que ha dado resultados y que la gente estaba a gusto con el trabajo del señor. Lo que funciona no se toca. Pues no, simplemente lo que hice fue, no lo contraté de inmediato, me tardé 60 días, 70 días, y le hablé cuando vi que las cosas no estaban funcionando como yo anhelaba, con la persona que yo había nombrado en su momento. Desde luego que dije, vámonos con lo que ya sirvió. Sí, claro. Y hablé al señor, le dije, oye, me gustaría que esté incorporado. Claro que sí, y hoy está incorporado y está dando resultados. ¿Sí me explico? Que es algo que yo debía de tomar, aun cuando no viene de una corriente ideológica o del partido, ¿no? Porque él gobernó con partidos que no eran de izquierda, que eran partidos de derecha. De derecha. Pero no por el hecho de que sea de derecha, no le voy a dar la oportunidad de gobernar, porque ya en el gobierno tú debes de incluir a las personas más capacitadas, más capaces y que mejores resultados tengan. Claro. Independientemente de su ideología política. Ya una vez en gobierno, la ideología se acaba. Se acaba en el sentido político, porque sí debes de priorizar y de poner por delante de tus intereses personales o de grupo, los intereses de un pueblo, de la ciudad que gobiernas. Entonces yo no voy a digámoslo así, a contemplar si eres o no eres de tal o tal partido.
Yo lo que voy a contemplar es los resultados que dio, la aceptación que tuvo de la sociedad, y con base en eso es que yo lo contrato. ¿Sí me explico? Claro. Ese es por ponerte un ejemplo muy claro de que lo que se hizo bien se va a seguir haciendo. Algo que de la administración anterior inmediata, el asunto de la ciudad del aprendizaje, incorporaron a Tecamachalco en la ciudad del aprendizaje. Vamos a darle continuación a la ciudad del aprendizaje porque es un programa de UNESCO. Y UNESCO pues lo único que hace es realmente apoyar a países que tengan un alto índice de rezago para salir adelante. Entonces no podemos desdeñar esa oportunidad que tenemos ante la UNESCO para continuar un programa de esta índole. Entremos al tema de la percepción social que tiene la política. Esto se lo robé a Arturo Pérez Reverte y dice que en una entrevista que precisamente hacía a Joaquín Sabina, le decía, aunque la vida te va poniendo en cargos importantes, uno debe luchar porque la dignidad y la lealtad sean conceptos que estén de nuestro lado, aunque cada vez en ese cargo sea más difícil mantenerlo. ¿Cómo está el presidente de Tecamachalco cuando escucha esta frase? ¿Cómo está la dignidad y lealtad para sí mismo? Y ya ni de hablar para de hablar quien legitimó su cargo, es decir, el pueblo y las personas que trabajan con usted. Fíjate que tomando la percepción social que de la política, sí, relativamente no puede ser lo más limpio que se pueda tener. Sí. Fíjate que son dos conceptos morales, dos valores muy importantes en mi vida, pero también son, yo creo, de los más importantes de la humanidad, del ser humano: la dignidad y la lealtad. Yo creo que la lealtad es simplemente la carta de presentación de cualquier persona. Decía Emiliano Zapata. Que por cierto lo tiene aquí atrás, me llamó la atención ahorita que entré. Emiliano Zapata es, junto con Pancho Villa, pero más Emiliano Zapata, son mis grandes próceres. Y yo siempre he dicho, y evoco a Zapata. Zapata decía, yo puedo perdonar que me des una cachetada, puedo perdonar que me insultes de frente, puedo perdonar que me pongas el fusil en la cabeza de frente, puedo perdonar que me insultes, pero lo que nunca te voy a perdonar es la traición. Eso nunca lo perdonó Zapata. Y los que lo traicionaban, como él decía, pásenlos por las armas. Porque el que traiciona una vez, traiciona 2, 3, no tiene límite. Entonces, la lealtad, como decía Zapata, es algo que no puede, si se le falta la lealtad, que no puede perdonarse. Y yo siempre he sido que lo que yo doy es lo que espero de los demás. Entonces, si usted viera al Ignacio Mier de 19 años que inicia en la carrera política, ahora con el cargo y ya con todos estos años de trabajo, ¿podría verlo con la conciencia tranquila de decir, no nos hemos fallado, no te he fallado? Ha habido como algunos... Yo me considero un hombre leal a mis principios, primeramente, y leal a los hombres, mujeres que me han ayudado. Leal. Así sean personas que fueron mis jefes o quienes me impulsaron, o personas que yo era su jefe o que yo les he impulsado. Entonces, la lealtad para mí es la carta de presentación de cualquier ser humano, Yo en mi equipo no puedo hablar de que voy a tener personas que le han sido desleales a personas que yo sé que les ayudaron. Yo no podría tenerlos en mi equipo, porque sé que a mí me lo van a hacer. Claro. Esa misma acción que hicieron, lo van a hacer conmigo. Entonces yo tampoco puedo, ni me pasa por la cabeza, serle desleal a quien a mí me ha ayudado, por un lado. En el caso de la dignidad, yo ahí evocaría al viejo Fidel Castro, que él decía que la dignidad no se negocia. Es lo único que no se negocia. Yo diría lo mismo. La dignidad es algo que no es negociable.
Literalmente murió con esa idea y se la llevó a la tumba completamente. La dignidad nunca se negocia. Yo evoco lo mismo, así como evoco de Zapata la lealtad, evoco de Fidel Castro la dignidad. Entonces, en mi caso nunca ni me he prestado ni me prestaré a negociar mi dignidad por ningún valor de ningún tipo. Entonces, eso para mí son las dos, y qué bueno que lo mencionas, para mí son los dos valores más importantes. Y siempre que hablo de mis discursos más relevantes de mi trayectoria política que he hablado, evoco estos dos principios, lealtad y dignidad. Me ha citado a Zapata, ya me citó a Fidel Castro. Tiene entonces las figuras de las que uno se inspira o de las que uno va tomando ciertas ideas, tratando de seguir el camino. Podremos hablar que son completamente... Para enriquecer una pregunta que más es Burgos, de algunas demagogia, ¿no? La demagogia de decir siempre cada campaña vamos a sacar adelante a las comunidades más rezagadas, que se acabe con esa demagogia, que ya no existe esa bandera de campaña. Evocaría a Séneca, que tú lo evocaste, y decía Séneca que nadie puede aspirar a lo superfluo cuando se carece de lo indispensable. De lo indispensable, claro. Entonces, también te evocaría a Séneca. A mí, yo soy un hombre que me gusta mucho la lectura, la historia. Yo estoy cierto que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Es cíclico, como se nos decía al Y inicio. es lo que te digo, es cíclico. Entonces soy una persona que me gusta la lectura, que me gusta la historia, no nada más mexicana, mundial, porque el contexto del mundo te hace también saber por qué estás así como país. Entonces, usted sí nos podría responder sin ningún problema cuáles son los 3 libros que han marcado su vida, o nos metemos en otros Te podría responder como 15 que han marcado mi vida. Sí. Pero digo, de libros, por ejemplo, ahorita justamente estoy leyendo un libro que la verdad se me hace, ¿cómo te diré? Se me hace muy acorde, porque es eso, es acorde a lo que hoy estamos viviendo, a este gran cambio que, como yo te dije, es un cambio realmente de fondo de México. Y es un libro que la verdad a mí me ha gustado mucho, que es de Ignacio Solares. Ignacio Solares. No sé si has leído a Claro. Ignacio Solares. Ignacio Solares escribe este libro que a mí que te reitero, me gusta, me llena de emoción. Yo lo he regalado además, varias veces he regalado este libro, porque evoca muchos pasajes de la historia de México que fueron contundentes para lo que hoy somos. Y él narra, por ejemplo, anécdotas de Lázaro Cárdenas, cuando Lázaro Cárdenas fue el primer presidente, por así decirlo, que fue después del maximato, que es el que llega y realmente exilia a Plutarco Elías Calles, es quien lo exilia. Y cuando Plutarco toma la decisión de que fuera Lázaro Cárdenas, lo narra en el libro, que fue jugando póker, porque a Plutarco le gustaba mucho el póker. Entonces, ahí empieza que en la última jugada ve que le dicen, oye, está Lázaro Cárdenas esperándote en su casa de Cuernavaca. Le dice, ¿sabes qué? Si me cae as... O sea, la apostó fuertemente. Si me cae as, va a ser presidente de México Lázaro. Si no me cae as, no va a ser presidente. Y le sacan la carta y era un as. Y dice, que pase Lázaro Cárdenas porque va a ser nuestro próximo presidente de México. O sea, pero Lázaro Cárdenas, a eso voy, fue quien también, al igual que Andrés Manuel, marcaron un hito en la historia del país. Y sus cambios han hecho y le han dado identidad a México. El cambio, por ejemplo, la reforma eléctrica que está en puerta por parte de Andrés Manuel, pues una reforma como la que hizo en su momento Lázaro Cárdenas de nacionalizar precisamente el sector eléctrico. Lo nacionaliza
y logramos lo que hoy es la Comisión Federal de Electricidad y además Cárdenas nacionaliza el petróleo, entonces funda Pemex. Entonces lo que está haciendo Andrés Manuel es muy similar, por eso evoco a Ignacio Solares, que es un libro que en este momento, porque yo te decía, a mí muchos libros me han marcado, por ejemplo, yo cuando era muy niño, te digo, Jorge Castañeda, ¿no?, que fue canciller. Jorge Castañeda también, para mí los libros de Jorge Castañeda pues son muy enriquecedores, o sea, han sido libros que me han gustado, que yo, el de la herencia, ¿no?, que fue un libro que a mí me gustó mucho, que fueron entrevistas que le hizo a diversos expresidentes. Que ahora Jorge Castañeda sí está como más distanciado de Mira. digo, son otras cosas, obviamente, dependiendo de su labor, o independiente de su labor de escritor. Yo le decía, yo siento, digo, porque también vamos a tener el viernes, vamos a entrevistar a Mijail Lamas, un poeta mexicano, editor de Círculo de Poesía, digo, para que ahí vayamos como enriqueciendo y vamos dándole la entrada. Yo creo que los libros que lo marcan a uno son los que cuando uno tiene 20, 21, 22 años y los leen. Y usted ya ha entrado en esa carrera la política. Mira, es que todos los libros te marcan en tu vida, dependiendo de tu estado. Yo, por ejemplo, el de cuando era joven, muy chavo, te digo, La herencia de Castañeda fue de los primeros libros que yo tuve acceso en materia política. Otro libro que se llama, de Julio Scherer, que se llama Los presidentes. Scherer pues es una institución, fue una institución en el periodismo, claro, fundador de un periódico, de una revista increíble, Proceso, y que a la fecha siguen dándole continuidad a sus vástagos. Entonces, para mí, te digo, te puedo enumerar muchos libros que a mí en lo personal me han gustado, pero que tendríamos que irnos por año. ¿Usted hubiera respondido la Biblia, como en aquella fila de Guadalajara? Yo porque ni he leído la Biblia, o sea, me sé algunos pasajes, pero cuando no conoce, cuando no sabes de... Sí se metió en un gran problema, ¿verdad? Pues mira, lo que pasa es que, como le dije al principio, Peña Nieto era una bola mercadológica impresionante. O sea, no era un presidente que tuviera la capacidad para gobernar, pero sí yo creo que tenía por lo menos era un presidente que se dejaba asesorar. Porque era un gran personaje, yo digo, al fin y al cabo la cara... Se dejó asesorar para lograr lo que fue presidente de México. Recuerdo que a Carlos Fuentes lo entrevistan, porque no logra citar un libro de Carlos Fuentes, y se me quedó muy grabado, lo entrevistan a partir de eso y dice, él tiene todo el derecho a no leerme. Pues total, digo, la literatura es universal. Lo que no tiene derecho es a ser presidente a partir de la ignorancia. Pues sí, es que... ¿Se deben de cuidar esos detalles? Pues mira... ¿Son importantes? Yo te podría decir, son importantes en la carrera política porque, digo, la persona que tiene como el hábito, tiene esta cultura de leer, al fin y al cabo ya no lo ve como si es necesario, como usted, digo, si siempre ha leído, ya ahorita ya lo ve como algo completamente normal. Sí. Para preparar un candidato, ¿se depuran esos detalles? Yo lo que creo es que debes de conocer tu historia. Claro. A lo mejor no aprenderte los libros de memoria, ni los autores, eso se vale. Lo que no se vale es que no conozcas la historia de tu país. Porque si no la conoces, lo que te dije, estás condenado, y porque es una frase célebre, estás condenado a repetirla. Y eso sí creo que no es válido. Es decir, por lo menos quien pretende gobernar, pues por lo menos debe de conocer su historia. La historia del país que quiere gobernar. ¿Sí me explico? Sí, entonces... claro. Yo creo que no es tan relevante el hecho de saber o no conocer 2, 3, 4, 10 libros que hayan marcado tu vida. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Más bien yo creo oye, ¿sí sabes cuántos artículos tiene la Constitución? Oye, ¿sí sabes quién fue el padre de la independencia? ¿Pero por qué causas fue la independencia? Es cierto, Carlos Fuentes decía que el primer libro que él tuvo que haber dicho, dice, es la Constitución. O sea, como político es lo que tuvo que haber respondido. Creo que es parte, ¿no?, de nuestra historia y de nuestra cultura. Conocer, por ejemplo, lo que te decía hace rato, ¿por qué es cíclica nuestra historia? ¿Por qué se dio la revolución? ¿Qué fue lo que hicieron mal los gobernantes en su momento para que se diera una revolución y concluyera en la fundación de un partido, como lo fue el partido en su momento Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, el PRM,
que funda Plutarco Elías Calles, y que dices, ¿por qué, en qué erró México para llegar a ese nivel y después al hartazgo social de un partido decadente como lo fue el PRI? El PRI. Entonces, más bien yo creo que es conocer tu historia. Si la conoces a través de un libro, o si te metes a una buena página de internet que contenga la historia de México, o a entrevistas a historiadores, a escritores, que tenemos muchos que conocen nuestra historia y que no precisamente tendremos que hablar de Paco Ignacio Taibo I, Paco Ignacio Taibo II. Hay muchos historiadores que conocen la historia de México, que incluso, por ejemplo, ahorita citaría uno que yo leí, hablando de libros, de John Walkman, que él es un biógrafo de Emiliano Zapata. Yo creo que es el mejor. Y es gringo, ¿sí me explico? Como otros autores de otros países se interesan más por la cultura mexicana que nosotros mismos. Que Paco Ignacio Taibo es, mis respetos, desde luego, para Paco Ignacio Taibo II. Y que creo que, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel, yo creo que él tiene mucho sentido humano, mucho sentido de gobierno, porque conoce la historia perfectamente. Es una persona que se involucra en la historia de su país, que lee y que toma decisiones en función a la historia de su país. Por eso hay muchos que critican que él habla de conservadores y todo el tiempo en contra de conservadores. Pero es que como él ha leído, yo te puedo decir, yo he leído mucho de la historia política de la época de la Reforma, de la época de Benito Juárez, y todo este movimiento de conservadores que encabezaba Ignacio Comonfort, que todos estos señores de, digamos, de la OZ, y que ahora tiene como imagen precisamente el presidente a Ricardo Flores Magón. Así, Digo, es una figura muy, muy, muy importante. Un liberal, ¿no? Un liberal que un gran anarquista historiador, probablemente. Sí, pero digamos un liberal, ¿no? Y que yo te diría, el presidente por eso cita tanto a los conservadores, porque los conservadores fueron precisamente quienes se opusieron en su momento a la transformación de México cuando teníamos todo para hacerlo. Cuando Benito Juárez era el presidente de México y los recursos naturales estaban a flote, cuando no había estas guerras mundiales que nos agarraron, pues ahora sí que boca abajo por la revolución por la que estábamos pasando, y que países como Estados Unidos aprovecharon para industrializarse y ser la potencia mundial que hoy son. Entonces, yo creo que él por eso juzga y culpa tanto al conservadurismo. Más allá de, si tú lo ves, no critica tanto a Porfirio Díaz. O sea, no se mete porque con Porfirio hubo avances significativos. Hubo un retroceso democrático brutal con Díaz, pero avances significativos en materia de industrialización del país, que desembocaron desgraciadamente por su falta de apertura democrática a una revolución, ¿no? Y que le dio en el traste porque estuvimos en un bypass, por decirlo así, de 1910 a 1921. Estuvimos en un stand-by, no avanzamos, nos quedamos quietos. Y ese rezago en materia democrática, en materia política, es lo que le decía, seguimos teniendo una democracia completamente representativa. Sí, al tener como ese rezago de viejas pero creo escuelas. que en temas democráticos, Burgos, sí hemos dado pasos muy importantes, pasos agigantados, porque nada más ve, a raíz de que se crea el INE, ¿no? el IFE en ese entonces, pues fue un cambio radical, total. Antes de la elección la organizaba la Secretaría de Gobernación y eran los mismos magistrados, dependían de la Secretaría de Gobernación, o sea, no había un organismo descentralizado que generara la imparcialidad en las contiendas. Hoy lo tenemos, es nuevo porque no tiene más de 25 años. Entonces, creo que hemos avanzado importantemente y creo que podemos seguirlo haciendo. Yo espero que para mediados de este siglo podamos ya estar en condiciones como los primeros, digamos, estados primermundistas, como europeos, como los mismos Estados Unidos, y tener una capacidad de reacción democrática importante. Entonces, eso sí creo que vamos a llegar. Regresemos un poquito a la anécdota que nos contaba del libro de Ignacio Solares. Sí. Esta manera de apostar. José Tomás, un gran torero, no sé si le gustan los toros.
Más o menos. Bueno, José Tomás decía que el torero cuando elige apostar la vida puede elegir como muchas otras cosas. Tiene ese derecho. Ignacio Mier, ¿apuesta fuertemente en la política o en el ámbito del amor? No, pues a mí me gusta apostar solamente en los gallos a veces. Porque no soy bueno en las cartas. Yo tuve un hobby de chavo, tuve gallos de pelea y me gustaban mucho y me gustan a la fecha. Entonces de repente sí me voy a los palenques ahí, no a emborracharme, me voy a ver las peleas, me echaré 2, 3 cubitas, pero me gusta apostar en gallos. En todo lo demás no apuesto. ¿Siempre va por lo seguro? Me gusta ir a lo seguro. A lo seguro. No doy paso sin guarache. Claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la política, creo que no se puede apostar. Debes de siempre competir con una visión muy clara de dar lo mejor de ti sin esperar nada. ¿Y en el amor, lo mismo? En el amor igual. Ahí creo que las estocadas son más fatales que en la política. Muchas de las veces. Pero se disfrutan porque no hay amor que mate. Solamente los muy débiles se matan por amor. Por amor. ¿No? Entonces yo creo que el único amor por el que yo me mataría sería por el amor a mis hijos, por el amor a mis padres, a mis hermanos y por el amor a mi patria. Sin ningún problema. Vamos cerrando, ya digo. Socialmente la figura del político está muy alejada del pueblo. Carece de confianza en la percepción social. ¿Cómo influye esto en el desarrollo de actividades? Esa percepción. ¿La percepción de qué? La percepción de la falta de confianza del político que tiene hacia el pueblo. La gente. Claro. Sí. Pues es que eso es precisamente el gran mal de los que gobiernan. Que cuando llegan al cargo se marean. Se suben a un ladrillo y ya se marearon. Entonces ya no caminan, ya levitan. Ya no... ya ellos ya no... ya son políglotas, ¿no? Ya hablan todos los idiomas. Y son sabiondos de todas las disciplinas. Y maestros de todas las artes. Entonces se creen ya sabelotodos. Se creen intocables. Piensan que el COVID no les va a hacer daño. Usted sigue muy pendiente de las necesidades del andar. Fíjate que tengo entendido que usted creció. Yo crecí aquí en ese parque, jugaba, ahí aprendí a andar en bici en ese parque. Y yo, fíjate, cito mucho una frase de mi padre, que es político también, y que él tiene un cargo importantísimo hoy en día como presidente, como líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Sí, no le quiso entrar por ahí porque al fin y al cabo también es su padre o su papá, no, sí. Y la historia que usted tiene. Digo, sí, pero mi historia va muy vinculada a la de mi familia. De manera, entonces, claro. Obviamente, mi padre pues es parte de mi historia y yo soy parte de su historia. Entonces, él siempre me ha dicho que en la política es una rueda de la fortuna. A veces está arriba, a veces está abajo. Y el gran problema es que cuando estás arriba piensas que nunca vas a estar abajo. Y estando arriba le escupes a los de abajo, insultas a los de abajo, le pegas a los de abajo y piensas que ahí va a estar. Y no, de repente te toca bajar y a todos esos que escupiste, que insultaste, que menospreciaste, que dañaste, te van a recibir ahí abajo. Y te va a ir como en feria. Entonces yo prefiero llevarla bien siempre, no aplicar ningún acto de autoritarismo, no valerme del cargo para dañar a alguien en lo personal, en lo familiar, en ningún aspecto, y no soy un político revanchista de nada, ni en el amor soy revanchista. Entonces, por eso me considero un político sensato y que sabe leer los tiempos y que nunca voy, porque así lo he demostrado con el pueblo, a marearme por estar sentado en esta silla y por tener un cargo como el que tengo hoy. Danzar con la realidad, lo que le llamaba Alejandro Jodorowsky. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ha nombrado un gabinete progresista, diverso y feminista con un equipo ministerial que por primera vez en la historia del continente está dominado por mujeres. A este grupo se le está conociendo como las 14. Boric, un antiguo líder estudiantil de 35 años, va a sustituir al multimillonario presidente Sebastián Piñera el próximo 11 de marzo, asumiéndose y convirtiéndose en el presidente más joven en la historia de Chile. 14 mujeres, 10 hombres con una edad media de 49 años. Fueron nombrados ministros el viernes en un gabinete que combina experimentados moderados con antiguos líderes de un movimiento de protesta por la educación en 2011, donde Boric forjó sus ideales políticos. Ignacio Mier, ¿más cerca de Boric o más cerca de todo el establishment priista? Más cerca de la realidad de Camachalco,
de lo que vive Tecamachalco. Lo, Con ideología así, siempre a favor de la inclusión, como le hace Boric ahora que va a asumir el gobierno, de valerte de la experiencia, pero también hacer valer la juventud de los que te han ayudado y acompañado. Sí, por eso me lo traje, porque siento porque además va a ser el presidente más joven Sí. de Chile, y siento que sí va como acorde a lo que yo sé que usted trata de llevar en esta línea de inclusión, de juventud, pero respetar las bases de la experiencia, Sí. estas cuestiones. Yo creo que le va a hacer muy bien a Chile. Bachelet fue una gran presidenta, por ejemplo, pero también después ya empezó a lo que pasa, ¿no? Que empieza a haber un desgaste clásico, ¿no? Y hubo decisiones al final de su administración abyectas, pero creo que así como a Chile, así en México debemos de plantearnos y ponernos de acuerdo a la realidad de nuestro país, y sí privilegiando la ideología de combinar experiencia con lo que hablamos hace rato, lo que sí sirvió, las buenas prácticas, con corregir las malas prácticas y cambiarlas por gente que tú sabes que te va a ayudar en ese sentido. ¿Ambiciones políticas de Ignacio Mier? No, gobernar bien mi municipio, No, pero concluirlo como político, ser un gran gobernante, esa es mi primera ambición. Y ya en el 24 faltan todavía 2 años, 8 meses para llegar ahí, entonces creo que no las tengo al momento. No te mentiría si te dijera que no aspiro, claro que aspiro. Era lo que yo quería Sí, saber. por supuesto que aspiro a seguir sirviéndole a Tecamachalco, ¿En la gobernatura? Seguir sirviéndole a Tecamachalco, región, distrito, a nivel, lo que implica mi región. Puede ser desde el ámbito federal, desde el ámbito local o incluso desde la silla en la que hoy me encuentro. Entonces sí aspiro, desde luego que claro que aspiro, te mentiría y sería yo un chismoso si te dijera que no, que nada más quiero ser un buen gobernante. No, quiero ser el mejor presidente municipal y claro que en el 24 voy a estar analizando ya la posibilidad de representar desde otra trinchera tal vez a Tecamachalco. No sé, la gubernatura, esa ya es una aspiración que le dejaría contestar a quienes hoy tienen las circunstancias. Yo siempre he dicho que la política son tiempos y circunstancias. Entonces, los tiempos creo que pueden ser factibles, pero no las circunstancias. Las circunstancias sin duda hoy son factibles para más personas que llevan más trayectoria y que las circunstancias los ponen, por lo menos lo que yo veo en Morena, que es al partido al que yo me debo, que yo veo que hay otros actores dentro de Morena que son poblanos y que las circunstancias les están favoreciendo para poder aspirar a ser candidatos al gobierno del estado. Yo me veo, sí, con tiempos porque creo que tengo la madurez política, pero no las circunstancias. Las circunstancias me parece que son más favorables a otros actores políticos que a tu servidor. Las últimas dos, para ir cerrando. Todo el político, al menos en cámara, porque aparte son como también figuras que pone la televisión ahí prácticamente intocables, son solemnes, tienen mucha solemnidad. No dejan mostrar como el lado más humano, sí, que probablemente a muchos les falta. Y los que lo muestran tienen mucho humor, pero mucho humor involuntario, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿en dónde está Ignacio Mier? Digo, usted se muestra siempre con el personaje de soy el presidente, deja ahí la puerta entreabierta para decir, esto sí se podría mostrar, porque al fin y al cabo, me acaba de decir, me gustan los gallos, tengo esta pasión por la lectura, este tipo de cuestiones. ¿Es la puerta que usted deja entreabierta para que se cuele el medio de comunicación, muestra lo que usted quiere, o simplemente es decir, pues sí, yo tengo el cargo, pero salgo y al final soy las 24 horas? Sí, no, a ver, mi abuelo Moisés fue presidente de Tecamachalco, estaba aquí sentado, él aquí estuvo sentado, esta fue su oficina, y me acuerdo que a mis tíos les decía, a ver, chavos, de la puerta de la presidencia para afuera soy su papá, de la puerta para adentro soy el presidente. Cuando me vengan a ver aquí, vengan por algún asunto del presidente. Cuando quieran ver a su papá, búsquenme ahí enfrente, ahí en el parque. Pero acá soy el presidente y así soy también. Yo no mezclo mi vida familiar con mi vida profesional o política. Entonces, cuando son entrevistas, cuando vienen a verme personas, cuando lo que sea aquí, es como presidente municipal, como el amigo que soy de ellos, pero en mi calidad de presidente. Y cuando es mi vida personal es de la puerta para allá. Entonces yo procuro no hacer muy pública mi vida privada
mi familia, mis hijos, la mamá de mis hijos, la novia que yo tuviera en su momento, mi pareja. Prefiero ser reservado en esa parte, porque creo que la delgada línea entre lo público y lo privado en política es muy peligrosa. Luego, por meter tu vida privada en lo público, metes en complicaciones a tu familia. Claro. O viceversa, por meter a tus hermanos, a tus hijos en lo público, pones en riesgo tu función como gobernante, por el conflicto de intereses que hay. Entonces, yo prefiero en dos ollas diferentes. En una olla mi vida privada y en otra olla mi vida pública. Obviamente lo que tiene que ver con mis gustos, mis fijaciones, pues, obviamente lo hago público. Es decir, pues no niego que me encantan las mujeres. Soy un apasionado de las mujeres, me encanta, pero no por eso soy mujeriego. Claro. ¿Sí me explico? Ahorita estoy soltero, no tengo novia, pero eventualmente, pues sí, cuando tengo mi novia soy muy devoto a ella. Devoto a mi novia, a mi pareja. Cuando me gusta, pues soy como ser humano cualquier, común y corriente, que me gusta de repente ir con mis amigos a comer y echarme unas copas. No lo niego, ¿sí me explico? Me gusta incluso a veces, de repente me voy a algún barcito a bailar, a escuchar música. No me gustan los table dance, eso sí se los digo, no me gusta porque creo que es una forma de explotar a las mujeres. Y aunque sea consentido por ellas, pero creo que es una forma de explotar a las mujeres. Eso no me gusta, estoy en contra de eso, no es porque sea mochila ni mocho, ¿no? Pero no me gusta, respeto, pues no me meto tampoco. ¿Sí me explico? Los respeto y no me meto. Pero en la vida privada soy así, me gusta, soy relajento, soy bien bromista. La verdad es que sí me considero un hombre con alma de niño. Entonces, eso sí me gusta, los gallos me gustan mucho. Me gusta apostar en gallos, poquito, pero apuesto porque sí soy medio codo para la apuesta, porque lo que te cuesta mucho no te gusta perderlo tan fácilmente, ¿no? Claro. Entonces le juego poquito, pero es la única tipo de apuestas que me llegara a gustar. El deporte me encanta, yo corro mucho, hoy por lo menos, hoy no corrí, me toca correr mañana, jueves. Me gusta el fútbol, el soccer. Con mis hijos, pues te digo, mi vida es muy la de un padre común, normal y común y corriente. Con todos mis trabajadores, mis empleados, me conocen, soy muy humano, me gusta ser como soy, no me gusta aparentar nada. Siempre he vivido una vida media alta. Nunca he negado que me gusta vestirme bien, que me gusta traer mis coches bien, que me gusta vivir bien, nunca lo he negado. Pero tampoco con excesos, me gusta vivir bien, nada más, cómodamente, y me gusta ser justo, con las personas que no tienen, me gusta ayudar, y lo hago de vocación, porque así me enseñaron desde muy chavo a servirle a la gente, a ayudar a los que menos tienen. Entonces no soy un hipócrita, no soy un demagogo, y soy muy franco, siempre me gusta decir las cosas. Entonces, luego mi papá, vuelvo a lo mismo, porque mi papá es mi maestro, vamos juntos, su historia y mi historia van entrelazadas. Claro. Me decía, no lleves esa camionetota a tal pueblo. Y digo, jefe, así saben que soy la gente así me conoce, saben que llego en mi camionetota, que está, sí, pero no la compré con la lana del pueblo, esa me la compro porque yo soy abogado además. Digo, ya ahorita, y quiero decirlo acá en tu cámara, antes de entrar al cargo, cambié de camioneta. Me compré mi camioneta y dije, porque no me pienso comprar una más en 3 años, porque entonces se prestan malos entendidos. Claro. Entonces me la compré antes de entrar, para que no dijeran, porque pues, por ahí conozco 2 que 3 expresidentes, que se los compraron pues ya que estaban en el cargo. Pues es así bien fácil, ¿no? Pues agarras de la lana del pueblo y te compras algo para uso personal, pues no se vale. Entonces yo así le hice. Y así soy muy transparente, por eso la gente creo que me tiene un poquito de cariño, porque siempre he sido muy transparente con ellos, nunca me ha gustado engañarlos, entonces así soy. Las últimas para irnos, Presi, para elegir, ¿ser gobernador de Puebla o ser presidente de México? Tiene que elegir una. No. Presidente de México. ¿El Joker de Heath Ledger
o el Joker de Joaquín Phoenix? El Joker de Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Es más humano, es más real. ¿Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez? Es que está difícil, es que Vargas Llosa es un escritor muy bueno, pero no es Gabriel García Márquez o Vargas Llosa. Vargas Llosa. Pues son paisanos, pues yo creo que es difícil. Pues yo creo que me iría por Vargas Llosa. Tiene una pluma muy porque buena. Mario Vargas Llosa, yo leí no es novela, realmente es una historia de un pueblo, del pueblo de República Dominicana, cuando ¿Con Batista era No, era la Feria del Chivo. El Chivo, claro. La fiesta del Chivo. La fiesta del Chivo, que es de Trejo, del dictador, y es buenísima. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, yo me quedaría con él. Gabriel García Márquez sí me gusta, pero preferiría Mario Vargas Llosa, es más mi estilo. De Mario Vargas Llosa. Sí, Gabriel García Márquez es un poco más romántico. ¿Fidel Castro o el subcomandante Marcos? Sin duda alguna el viejo Fidel. El viejo Fidel. Por mucho, no hombre. El viejo Fidel por mucho. Por mucho. El subcomandante se me hace una copia barata. ¿Sí? Baratísima. Vamos a tener aquí problemas, Preci. La verdad es que él nace, tendríamos que echarnos 3 horas aquí platicando, pero no es un movimiento genuino. Es un movimiento político. Y Castro es un movimiento genuino de un hartazgo de un país que se levantó en armas de a de veras y que logró sacar a Batista, que con todo el apoyo de Estados Unidos, claro, de lo que del confort en que vivían los cubanos. Entonces, yo creo que Castro por mucho. ¿Lázaro Cárdenas o Andrés Manuel López Obrador? Está muy difícil, cabrón. Yo creo que ahí no me la reservo para que no me vayan a expulsar del partido. No, hay libertad de expresión, ¿no? Nada, sin duda Lázaro Cárdenas, porque ya concluyeron sus años como gobernante. Sí hay una manera de hacer que yo podría juzgar al término del gobierno del licenciado López Obrador, ya de manera más, digamos, consciente, si quién fue mejor, si Andrés Manuel o Lázaro. Hoy, pues lleva 3 años Andrés Manuel. Hoy, como ya está consumado el trabajo de Lázaro Cárdenas, hoy por eso yo te diría que Lázaro Cárdenas. Pero en 3 años podríamos volver a tener la entrevista y ya te diría si sigo manteniéndome a favor de la opinión de que es Lázaro Cárdenas. ¿Series o películas? Ay, cabrón, yo creo que películas. Soy una persona soy pragmático. En todo, en mis firmas, en todo soy práctico. Entonces, si una serie me la resumes en una película, prefiero la película. Mejor. La última, para que apriete. ¿El Andrés Manuel López Obrador del 2006 o el Andrés Manuel López Obrador del 2018? Con todas las corrientes políticas y todo lo que había. Creo que no es el partido, es la persona. Yo estoy con Andrés Manuel López Obrador. Así se cambiara al PAN. ¿Así? Yo estoy con el caudillo. Esa puede ser la presentación del video. Yo estoy con el caudillo, no con la tropa. Estoy con el caudillo y el caudillo es Andrés Manuel. Porque la tropa luego es muy traicionera y son los mismos que matan al caudillo. Ya lo vimos en la historia romana. Bien. Entonces, estoy con el caudillo. Buena manera de salir de esas preguntas. Digo, ustedes estuvieron medias ñoñas, pero estuvo bueno, ¿no? Mi Burgos, claro que sí, Burgos. Muchísimas y aquí gracias. Estoy siempre para servirte. Muchas gracias. Aparte tenemos una señora que nos une mucho. Sí, nos une de manera muy especial. Así es. Muchísimas gracias. Y pues nada, el presidente de Tecamachalco, esperemos les guste la entrevista. Digo, un poquito fuera, nos venimos a meter a su oficina, le robamos tiempo, pero va a ser ruido, igual que el grito del vulgo. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.